El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. The stars. There's no right or wrong in them. They're just there. That's a nice way of putting it. Comenzamos. Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila.mx, bienvenidos a su episodio número 75 de su programa de cine favorito, el Hubiera Podcast, donde reescribimos sus historias sin ningún talento literario. Como siempre, aquí cada semana está su servidor, Arturo Mena, y a mi lado mi hermano Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Estoy sonriendo por si no lo ven. Y estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de una película que había olvidado que me gustaba tanto, que habla de un tema muy delicado para los estadounidenses y que lo hace en una exposición muy crítica desde un punto de vista de un director que está acostumbrado a hacer ese tipo. Bueno, no, a raíz de que él estuvo en esa guerra, no voy a decir todavía cuál guerra es, y vivió todo el fracaso que representó para Estados Unidos y el infierno que es estar en una guerra, en una selva. Entonces decidió hacer todo un planteamiento y una serie de propuestas críticas a lo largo de su filmografía, y junto con esta tenemos Nacido el 4 de julio, en donde tenemos a un Tom Cruise que termina sumamente afectado con su participación en la guerra de Vietnam también. Y tenemos a JFK, una película que son casi 3 horas que se viven en el juzgado, en donde se hace el planteamiento de quién pudo haber sido el asesino de John F. Kennedy, todo desde un punto de vista muy crítico. En esta película, en el caso del día de hoy, es una cinta que te invita a reflexionar lo que realmente es una guerra. Te invita a pensar que ahorita vamos a entrar de lleno a ese punto, pero te invita a pensar que pues en una guerra no hay buenos ni malos como tal. Es un conflicto bélico desagradable y detestable para la humanidad. Que puede sacar la peor parte o la mejor parte de un ser humano, y tenemos por ahí 2 personajes que justamente viven lo que es esta paridad, ¿no? Que por ejemplo es raro porque yo estaba viendo películas acerca de filosofía. Pues dijeron, vamos a hablar de Platón. Y yo dije, pues vamos. Hermano, el día de hoy vienes con una actitud muy positiva y un humor incomprendido por los demás. Ok. Vienes... El mundo de Sofía. Exactamente. A hablar, me recordé al contador Ramos hablándonos acerca de filosofía. No sé quién sea el contador. ¿No te acuerdas del Cebetis? Me acuerdo del Cebetis. ¿No te dio clase del contador Ramos? Con el mundo de Sofía, no. Que hacía esos mapas mentales. No. Que te tocaba. No, eso no. Que te llevaba al auditorio y te empezaba a acosar, ¿no? Todos acordamos. Creo que lo borraste de tu mente, entonces. No, a mí conmigo fue el maestro, no voy a decir ni su nombre, no voy a decir que sí lo... Pero el de teatro... ya. Él era mucho más incómodo que cualquier otro maestro. Que cualquier otro maestro, era un poco creepy. Sí, era muy creepy. Sí. ¿Han visto algún El muñeco? El muñeco, exacto, muñeco. le decían el muñeco. Es muy curioso con ese maestro, para que genere una imagen en su cabeza. Imagínense a Vincent Price. Sí, cierto. Ok, sí, Vincent Price con todo su porte y toda su habilidad histriónica. Sin embargo, agréguenle el doble del peso. Mínimo. Quítenle unos 30 centímetros. No sé cuánto medía Vincent Price, pero... Sí, encorvado. Encórvenlo y hagan que huela a humedad. Ese era el maestro de teatro. Pero no voy a decir su nombre para evitar cualquier cuestión. Amigos, amigas de elpipila.mx, el día de hoy, en nuestro episodio número 75 del conteo progresivo y en el episodio número 31 de esta tercera temporada, ya 31 episodios en esta tercera temporada, vamos a hablar de una película de 1986
dirigida por Oliver Stone, mismo director de Asesinos por Naturaleza, otra película muy buena, un guión escrito por Quentin Tarantino y que le permitió continuar su vida y esta intención de hacer cine a Tarantino. Una película que no le gusta a Tarantino por el trabajo que hizo Oliver Stone, sin embargo, ¿ves? en lo personal siento que este director hace muy buen trabajo, muy buenos trabajos en general, y en el caso de Pelotón, que es la película que vamos a hablar el día de hoy, tuvo una exposición brillante de lo que era la guerra de Vietnam. Desafortunadamente todo este contenido reflexivo lo rompe en los últimos minutos de la cinta. Que por ejemplo, a mí se me hizo... Esta película creo que ya en alguna ocasión la había visto, pero nunca la había visto completa. O sea, nada más había visto como pedazos y no me llamaba la atención. Gracias por decirme que habláramos de esta película, la verdad me gustó muchísimo. Y ya cuando estaba leyendo algunos datos de la cinta, pues justamente este personaje de Charlie Sheen, pues viene muy de la mano a lo que hizo Oliver Stone, porque él también deja inconclusos sus estudios en un momento para ir de voluntario a esta guerra, cosa que hace a final de cuentas el personaje de Charlie Sheen. En esta película, primero, tenemos un planteamiento de objetivo dramático muy particular de nuestro personaje principal. Su objetivo dramático es sobrevivir. No tiene que ganar la guerra, no van a rescatar a alguien, lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Ese es su objetivo dramático y eso es muy interesante. No hay ningún soldado Pérez, no hay ningún soldado Ryan, exactamente. Y el personaje que se opone para su supervivencia es el mismo miembro de su ejército, el sargento O'Neill. No, Brian. Se llama Brian Brisket. Winchester. No me acuerdo. Winchester. Porque es Elías. Es William Dafoe. Pero no me acuerdo. Pero la contraparte, pues, la parte malvada. O sea, el villano está dentro de su mismo ejército. No es el ejército de Vietnam. Incluso Barnes, exactamente. El sargento Barnes. Ese es el villano de la película. El ejército vietnamí lo único que está haciendo es defenderse. O sea, esta política intervencionista de Estados Unidos que se manejó durante muchos años y que sigue intentando llevar a cabo porque se sienten las personas capaces de defender a medio mundo, es lo que lleva a Estados Unidos a participar en esta guerra de Vietnam, en donde su intención era evitar que se estableciera un gobierno comunista en Vietnam, ¿no? Entonces, en este intento de salvar, entre comillas, a Vietnam, llega a Estados Unidos a un territorio totalmente desconocido, lleva a gente que no sabe ni qué está haciendo allá, pero que le influyen, le inyectan ciertas ideas para decir, ve a matar a los vietnamitas. Y es muy interesante porque se nota en esta película que no quieren matar, que son pocos los personajes y se nota que tienen cierto trastorno psicológico que los hace que sean desagradables y que quieran matar a medio mundo. Pero en general nadie quiere matar. Y solo lo único que están pasando durante los primeros minutos de la película es todo el sufrimiento de estar en la selva, de estar en un lugar desconocido con mosquitos, no pueden dormir. Es un momento desagradable para todos los soldados y cuando se empiezan a enfrentar al ejército no saben qué hacer, y eso me encanta porque Charlie Sheen se da cuenta que vienen los vietnamitas y no sabe qué hacer. Que por ejemplo también me acuerdo muchísimo de la cinta de Forrest Gump, en esta parte en donde él está en la guerra de Vietnam, justamente que, o sea, se ve todas las inclemencias del tiempo por las que está sufriendo, igual en esta película. Y por ejemplo hay una escena en donde están caminando por el río y a Charlie Sheen se le pega una sanguijuela en el cachete. O por ejemplo este personaje del soldado que no quiere caminar, que le ves el pie ya todo infectado, ¿no? Por, pues no sé, yo me supongo que la humedad, los hongos y todo, dices, qué desagradable llegar a ese punto. De hecho, no sé si sea la primera película, pero en esta cinta no se demuestra al ejército de Estados Unidos como ese ejército que va a salvar a todos, sino se demuestra como un ejército débil, como un ejército que puede perder. Es más, un ejército que no sabe qué.
Ajá. Lo dicen los mismos soldados. Es que vamos a perder esta guerra. Epítome de la... ayer escuché esa palabra aquí. de la congruencia, la coherencia que es Elías. En esta plática que aparece precisamente en nuestro intro, en donde dice las estrellas no son buenas ni malas, simplemente existen, simplemente están ahí. Ah, sí. Y nosotros vamos a perder esta guerra. Charlie Sheen le dice, a ver, güey, espera, ¿por qué estás diciendo esto? Hemos pateado muchos traseros. Es momento. Es momento de que nos corresponda a nosotros. De hecho, la muerte, el previo a la muerte de Elías es una dirección magistral, cinematográficamente hablando, porque Elías ve a Barnes, ¿ok? Cuando lo ve dice, alivio, y le sonríe, a pesar de que no se llevan bien, le sonríe. Y de ahí los siguientes 2 planos es a los ojos. Y se me hace brutal la actuación de Willem Dafoe, porque sabes, aunque solamente estás viendo sus ojos y parte de sus pómulos, sabes que se está preocupando. Que se empezó a preocupar. Sí. Dije, wow. ¿Qué actuación? Que siempre que escucho el nombre de este actor me acuerdo muchísimo de la serie de ¿Cómo conocí a tu madre? Donde le hace Marshall lo de William. Sí. Es un chiste muy bueno. En Cómo conocí a tu madre. Sí. Haciéndolo nosotros tal vez no funciona tanto. Sí. Un detalle que me encanta, la evolución, perdón, antes de entrar ya de lleno con los hubiera, creo que es la primera vez que estoy haciendo el trabajo de crítico y analista cinematográfico en el Hubiera Podcast, en todo lo que llevamos de los 74 otros episodios. Sí. Lo que pasa es que en cuestión de guión, en esta parte de la creación del personaje de Charlie Sheen, se nota que es muy íntimo, que es muy personal, que sabe de dónde va. Las cartas son muy... en ocasiones muy explícitas con lo que está viviendo el personaje principal, y estaría muy padre que confiara más en las personas y viéramos cómo está sufriendo con actuación y con narrativa audiovisual y no con las cartas. Hay una carta que se me hace hermosa en donde ya sabes que está totalmente perdido, que es la carta que le envía a los abuelos y que dice, dile a mis papás, no, solamente diles. En donde ya no sabe ni dónde está, ya no sabe qué está haciendo, ya está perdido, ya perdió toda la humanidad. De entrada, no tiene ninguna capacitación militar y creía que era muy sencillo por la concepción que él tenía del ejército y lo que era estar en la guerra, gracias a toda la propaganda que se vende de Estados Unidos, ¿vale? Todas las campañas propagandísticas. Charlie Sheen no sabe, y me acuerdo mucho, me encanta mucho la escena en donde van caminando y le dicen una trinchera. Y él dice, ¿dónde? Con un juego de cámaras brillante, en un principio te dicen, ¿quién sabe dónde está la trinchera, no? Sí, que está escondida. Porque buscas y no está. Y no está porque hacen un juego de cámaras y después se meten a la trinchera, se narran, dicen, wow, está bien escondida. Y el otro soldado le dice, está aquí, güey. Y te demuestra que no sabe cómo es un escenario bélico. Solamente lo que le platicaban en los medios de comunicación. Y la siguiente escena brillante es cuando llegan a esta aldea. Sí. Y en donde se demuestra que los soldados estadounidenses ya están totalmente perdidos con la idea de Estados Unidos. No con la idea de Estados Unidos. Es donde se demuestra más bien que la política intervencionista de Estados Unidos no es más que una fachada para levantarse el cuello de ser los que van a salvar. ¿Por qué? Porque llegan y el pueblo la aldea es gente normal y que se están escondiendo porque le temen al gobierno de Estados Unidos. Y el punto máximo para Charlie Sheen en ese momento es cuando dice, ¿por qué te estás riendo? Tiene una condición en los dientes. O sea, tiene los dientes muy grandes, por eso no puede cerrar bien los labios. Y le empiezan a meter ideas y empieza a dispararle al piso, baila, y no tiene un pie. Y en ese momento tú ves que él le está gritando, está enojado porque está desesperado, pero empiezas a notar que también ya está frustrado porque él no quiere hacer eso. Y después empieza a llorar, ¿no?
Después tenemos una escena hermosa en donde él quiere reivindicar eso que hizo porque se siente muy culpable y es cuando rescata a la niña que están violando. Ajá. En donde tenemos estas dos partes en donde Charlie Sheen dice, tengo que recuperar mi humanidad y tiene el diálogo muy claro. Dice, ¿por qué rescatas a una apestosa? Algo así les dicen. ¿Qué dicen simios, no? Sí, simios, marranos. No, dicen simios. Simios, así. ¿Por qué lo quieres rescatar? Es un humano. Un humano. Esa es la frase de Charlie Sheen. O sea, no somos distintos. Hasta aquí estaba hermosa la película. Desafortunadamente tiene un último diálogo. Después de que ya se va Charlie Sheen en el helicóptero, en donde te explica con diálogo que el enemigo está dentro del mismo ejército. Dije, no, eso no tenías que decirlo. Ya estaba implícito. Sí, Ese sí. final es el que no me gustó nada más. Pero sí. Ok. Pelotón, película del día de hoy. David, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. También al gallo Alimaña. Sí. Gracias por acompañarnos. Que por ejemplo, esta cinta la vi y ya cuando leí este dato se me hizo muy interesante. Nada más tuvo un presupuesto de $6 millones. Wow. O sea, para los planos, secuencias, helicópteros y todo, se me hizo, pues que la inversión no fue tanta y el trabajo que pudo hacer Oliver Stone, los camarógrafos y demás, o sea, fue muy, muy bien logrado y una recaudación arriba de 140 y tantos millones. Entonces, se me hace pues que fue todo un acierto cinematográfico lo de esta cinta y me gusta muchísimo la música. Ah, sí. La musicalización en esta cinta también se me hizo muy buena, le da un toque dramático, todo te lo narran a través de la música. Esta escena también de cuando muere Elías es creo que de las más memorables esta película es la primera vez que la veo completa y ya había visto en recurrentes ocasiones esta parte de la muerte de Elías y la verdad sí es una de las como muertes más épicas en una batalla que puede haber. De hecho, se ve replicada en varios lugares. Perdón, en varios... se le hace mucha referencia a eso. Solo que yo recordaba que cuando ocurría duraba más la escena. Ajá. No sé si esté siendo un efecto Mandela o que le hayan cortado algo. Porque yo recuerdo que no solamente era épica, sino al mismo tiempo parecía exagerada ya. Por eso ese de que levantaba las manos. Pero recuerdo que hay otro lugar que es... creo que es la de donde sale Robert Downey Jr. pigmentado. Su personaje está pigmentado, su personaje. ¿No es la de la guerra de película? Una guerra de película. En inglés se llama, no me acuerdo cómo se llama, que replican exactamente... Tropic Thunder, exactamente. Muchas gracias, producción. En donde replican esta escena y sí, es exageradísima en ese lugar. Siento que viene más por esa parte porque además Tropic Thunder me sorprendió, me gustó. Pues fue una sorpresa grata, pero bueno. Estamos por irnos al primer corte. El $6 millones. De entrada era obvio que Estados Unidos no iba a arriesgarse a darle un peso. Ajá, a algo que iba a criticar. Algo que iba a criticar al ejército y a una política propia de Estados Unidos y a un fracaso de Estados Unidos. ¿Se nota, hermano? Explico por qué. No es que esté mal hecho ni nada. Se nota porque son 43 actores. Entra a IMDb y solamente tiene 43 actores. No hay más. Entre ellos actores que van iniciando, ya lo mencionaste. Ajá. No lo mencionaste al inicio. No, era aquí una transmisión, pero sí es muy agradable ver a un Johnny Depp joven, a Whittaker. Ajá. O sea, son muchos actores que están empezando sus carreras y se ven ahí en esta película, ¿no? Como extras. Ninguno es protagonista, Exacto. cosa que han sido o sea, ya ahorita ya son protagonistas de sus propias cintas. Exactamente, pero en aquel entonces fueron papeles secundarios, ¿sale? En eso se nota. Y además, fíjate cómo se nota que tuvieron que salir a ver cómo resolvían para que pareciera selva.
Se nota que tuvieron que ir a lugares en donde dijeron, aquí está todo saturado de plantas, vamos a grabar aquí. Que tienen planos de disparos láser. Exactamente. O sea, tienen cuestiones en donde se nota que tuvieron que improvisar. Ajá. No tienen muchos sets, son muy pequeños, son muy cortos. No hay tanta sangre, o sea, se nota que no hay tantos elementos extras, porque, y no los necesitas, o sea, ese es un punto importante, no se necesitan, ¿por qué? Porque lo importante de esta cinta es demostrar lo malo que es la guerra, lo terrible que es la guerra, y el proceso interno que pueden vivir muchas personas dentro de esta guerra. Y sé que a lo mejor se queda corto con lo que realmente ocurre en una guerra, pero la intención es ese viaje interno de nuestro personaje principal y todos los demás que viven en esta historia. Por ejemplo, David les quiere compartir a todos ustedes Oscar, mejor película, mejor director, mejor montaje y sonido en la emisión de los 87. En la mezcla de sonido yo pudiera estar ahí un poquito en desacuerdo, pero tengo el presentimiento que tiene que ver con la edición de Amazon Prime, que de repente tiene ahí unos saltos, incluso también puede tener que ver con mi internet. Okay. Entonces, pero sí, el montaje es brutal, en todas las categorías demás que sigan, ¿no? Vale totalmente la pena ver esta cinta. Amigos, amigas del pipila.mx, ya estamos en el punto en el cual nos tenemos que ir a nuestro primer bloque comercial, sin comerciales, porque pues hay que empezar a plantear hubieras, hermano. Ok. Entonces, en un momento regresamos con los primeros hubieras de esta cinta del 86 de Oliver Stone, Platoon, exactamente. En un momento regresamos. Este es el trato. Ustedes son el grupo más de toda la escuela. Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe. Así que yo puedo hacer lo que se me antoje. Y ahorita se me antoja el silencio. ¿Tienes religión? No. Me enseñaron a creer en que si haces cosas buenas, vendrán cosas buenas. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme, por eso. ¿Qué es un desfalco, pa? ¿Cuándo te pagó? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Bueno. Y unos boletos para los Rolling Stones. Mi padre era sastre. No sois hija de hombre. La luna os engendró en vuestro hombro izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirme. Continuamos. Amigos y amigas. Juega con mi cabeza. Sí. Amigos, amigas del pipila.mx, estamos de regreso en este episodio en el que estamos hablando de una cinta que retrata un conflicto bélico fracaso rotundo para Estados Unidos entre 1955 y 1975. La cinta es Pelotón, en inglés Platoon. La cinta se estrena en 1986 y recibe una serie de Óscares en 1987, a pesar de ser una crítica a un evento desafortunado del gobierno de Estados Unidos, lo que demuestra que en ocasiones la academia puede aparentar querer no sé, quedar bien con las personas. Ok, que por ejemplo, si ustedes ya vieron la portada de este episodio y se preguntarán qué es lo que está sucediendo ahí, pues pueden notar que nuestro personaje está jugando con una pelotota porque es un pelotón. Claro que sí. Te pedí encarecidamente que no dijeras esto en el programa, hermano. No una, no dos. No tres. Estaba explicando. Nadie se preguntaba por qué estoy jugando ese personaje que parece un Kiko, porque tomé un poco la parte de Kiko del Chavo Animado para hacer eso. Hermano, te hablé por teléfono. No lo hagas. Te invito a un mezcal. Unas alitas.
Te pido un elote por Didi. Y lo dijiste. Acabas de perder todo en estos momentos. Ok, pero pues vamos a empezar a lo que nos atañe el día de hoy, como todos los sábados, y es a plantear algunos escenarios acerca de esta cinta del año de 1986, que por ejemplo te das cuenta que los drogadictos no son tan malos, al final de cuentas. Sí, de hecho, los drogadictos en esta cinta son los buenos. Ajá. Sí, te das cuenta que sí, una persona que... Ok, punto importante. En estos momentos no estamos invitando ni incitando absolutamente a nadie a que consuma ningún tipo de estupefaciente, ok. Pero son productos naturales. Pero aún así no lo hagan. El doctor dice, o los doctores dicen que lo único que tiene que entrar a tus pulmones es oxígeno. Pero es natural, no me importa, hermano. Que por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar este podcast de Toxicomanía. Ah, sí, es hermoso. En donde hablan del experimento mexicano, algo que se llevó, en 1930 y tantos. Sí, en los 40 con Lázaro Cárdenas. En la presidencia. En donde un doctor quería eliminar este problema del narcotráfico justamente haciendo dispensarios para la gente. Sí, disminuyéndole cada vez más la dosis para hacer el efecto contrario de lo que viene siendo este síndrome de abstinencia. El de abstinencia. Sí, entonces fue algo interesante. Bueno, pero pues no, pero escúchenlo, en serio, es muy bueno, escúchenlo. Es muy bueno. Sale Luis Gerardo Méndez. Ajá. Uh-huh. Sí, adelante, hermano. Sí, primo, no solo en la película. Okay. Ahora que, por ejemplo, bueno, a mí se me venía a la mente no tanto cuando vi esta escena de que se reúnen todos en esta cabaña. Se me ocurría que no fuera, bueno, o sea, no tuvieran este tema de que se estuvieran dopando, sino que más bien fueran como una secta realmente y ellos fueran los malvados. O sea, como que ahí estuvieran, en este caso, como me acuerdo mucho de la película también de Soldado Universal, en donde el personaje que es interpretado por... el de Rocky, tengo el nombre aquí, Duke Longley. Okay. Que les corta las orejas a todos los vietnamitas para hacerse su collar de que no lo escuchan. O sea, se me ocurría que fueran este tipo de personas. Entonces, que viéramos una decadencia en donde Charlie Sheen, no sé, es rescatado en algún punto por ellos. Y vemos cómo él empieza a adentrarse en esta pues secta o facción del pelotón, en donde el pelotón, o sea, fuera la decadencia humana, mostraran esta parte de que ellos son los que se están pervirtiendo y están haciendo este tipo de atrocidades, como violando gente, matando personas sin sentido y divirtiéndose haciendo bailar a las personas que tienen alguna discapacidad. Cabe destacar, otra de las cuestiones que saca esta película es la tensión sexual entre los soldados después de estar tanto tiempo. Hay una escena que es muy buena, está muy bien hecha porque sabe cómo retratarte esta tensión sexual la primera vez que te presenta el consumo de los estupefacientes en la cinta. Esa parte en donde ves que William Dafoe se acerca y ves así como que su mirada muy... no sé, me incomodó un poco. Sí. Y cuando le pone la boca de la pistola en la boca de Charlie Sheen y le dice, abre la boca. Y le echa el humo le da el borregazo. Exactamente. No es incómoda, simplemente se me hace a mí no me ha resultado como tal incómodo. Se me hace muy interesante cómo son cosas que normalmente no te pasaban en una película. Se me hace muy, o sea, si lo ves, lo puedes analizar desde el punto, se ve muy sexualizada esa parte también, como que no sé. Sí. Pero es algo que no niego que pueda ocurrir después de tanto tiempo de estar aislados. Puros hombres. Bueno, antes que nada, saludos a Rocío Vargas. Rocío, Chío, un abrazo desde aquí, el pipila.m, las instalaciones del pipila.mx. Hermano, no sé si viste, antes de continuar, ese homenaje a ese personaje de las orejas. Cuando llegan a rescatarlos, llega un grupo de personas que se nota que ya llevan más tiempo en la guerra y ya están más zafados. Y hay uno de ellos que le arranca la oreja, le corta la oreja a uno de los que están muertos.
Es como es como algo... Como que en la de Soldado Universal como que tomaron esa parte de esa película. Sí, bueno, eso es con Sí, respecto sí, lo a ese noté. punto. Con respecto a ese punto. Ahora, sé que se alejaría un poquito de esta intención de la película de hacerla muy humana y de no presentar a un villano como tal. ¿Por qué? Porque incluso el villano, el sargento Barnes, es un personaje que se nota que está dañado, psicológicamente hablando, pero con un daño entendible que, entre comillas, justifica todos sus desplantes. Sin embargo, al ya presentar esta secta, se rompería un poquito, o este grupo, este pelotón que ya está más tocado por la guerra y por el aislamiento, ya empezaríamos a indagar, ¿sí? Un poquito más en trastornos más elaborados, en trastornos más... sí, que ya no es tan común encontrarlos en cualquier persona. Sí sería como muy interesante humanizar a estos personajes, pero sí llevarlos al punto de que incluso parecieran asesinos seriales, personas que estaban totalmente desconectadas con el mundo, con la humanidad, y en ese momento tendríamos a un grupo de personajes que son los mismos villanos en una guerra de Vietnam en donde supuestamente Estados Unidos iba a rescatar a las personas. Y entonces imagínate que cada uno tuviera como su sello, como los asesinos seriales, que uno le corta las orejas, otro los dedos, otro personaje se encarga solamente, es muy desagradable todo lo que estamos hablando en estos momentos, pero uno que abusa sexualmente de las personas, o sea, que cada uno tenga su marca, su sello, y Charlie Sheen diga, o sea, ¿dónde estoy? Imagínate esta referencia de que como tienen de la cultura México-estadounidense, que empezó lo de tatuarse las lágrimas. Imagínate a alguien así como Killmonger, que se empieza a hacer sus cicatrices por cada persona que haya matado, ¿no? Sí, de hecho, en Batman tenemos este personaje de Sass, que hace exactamente lo mismo, ¿no? Cada que mata a alguien tiene esas marcas, alguien que haga algo similar. Y sería aquí lo interesante, que Charlie Sheen se adentre y tendríamos como esta cuestión de que realmente empiecen a trabajar tanto la psique de este personaje para que él empiece a perder su humanidad y empiece a decir, está bien, pero yo lo único que voy a hacer es, no sé, que intente buscar como su sello, pero se dé cuenta que al final todos somos humanos, al final todos somos personas, y que quiera hacer venganza pero que no pueda hacerlo porque al final de cuentas es todo un pelotón. A mí se me ocurre más esta parte de la decadencia humana en donde él entra a este pelotón y empieza como el peor, ¿no? O sea, él no puede, o sea, le da asco ver las aberraciones que hacen ellos y ver su descomposición hasta llegar al punto de que se vuelve el más peor, sádico de todos. Fíjate, ayer estaba viendo... Se hace unos pendientes con unos genitales. Lo peor no es lo que dijiste, hermano. Lo peor es que me imaginé así el escroto así Y eso no fue lo peor, hermano. Lo peor fue que dije, cool. No. Entonces, antes de que terminemos esta relación laboral con el pipile.mx, vamos a seguir. Sí, que termine siendo este personaje más sádico, ¿no? Como en el caso de ahorita, pensé inmediatamente en Michael Corleone, de El Padrino. El Padrino. Que es este hijo de Vito Corleone, que estaba en el ejército, que era el ejemplo a seguir, que no le interesaba para nada lo que estaba haciendo la familia, no le interesaba nada lo que estaba haciendo el padrino, porque eso eran negocios en los que él no quería pertenecer, y que empieza a hundirse, a meterse a raíz de la muerte del padrino, termina siendo el heredero y termina siendo el más... Pudiera ser también el de una narrativa, se me ocurre un poco, la de nacido el 4 de julio también no la he visto completa. Creo que de la próxima semana vamos a hablar de Born the 4th of July.
Solo me acuerdo de una escena en donde como que lo están condecorando y empieza a tener regresiones en Vietnam. Ajá. Se me ocurre, imagínate el de que lo están condecorando. Ajá. Ya llegó él a Estados Unidos y es todo un héroe de guerra. Ajá. Y que justamente él empiece a narrar todas las aberraciones que tuvo que hacer para ser ese héroe de guerra. ¿No? También sería para llegar sería una crítica también muy, muy fuerte. El de que a lo mejor todo empezó también porque a lo mejor es un pelotón que se quedó completamente incomunicado y lograron sobrevivir y él fue el que salvó a todos. No, espera, hermano. A ver. No vamos a hacerlo bueno al personaje. Estados Unidos se caracteriza por condecorar a sus soldados, sus mejores soldados, uh-huh, los sobrevivientes. ¿Cómo define quién es el mejor soldado? El que sobrevive a la guerra. No sabes cómo sobrevivió, pero el simple hecho de que haya sobrevivido a alguna batalla terrible te da derecho a ganarte la medalla. Ya los rescatan todos heridos y es el único que quedó íntegro, con todas sus partes del cuerpo intactas, ¿no? Pero su mente destrozada. Que sea, no solo eso, hermano. Se pierde el pelotón y pasan hambre. Señora, me pasa. Se convierte en una especie de caníbal. Tienen que sobrevivir entre ellos. Entonces el primero que se arma, o sea, uno se enferma y dice, pues tenemos que comer. Y entonces empiezan a comer entre ellos. Y el último sobreviviente es él. A lo mejor, imagínate, Charlie Sheen y William Dafoe, al final sean los últimos dos que quedan sobreviviendo en una cueva o algo así por el estilo, sitiados por el Vietcong. Y replicamos nuevamente esta escena en donde están, como estuvo Burns con Elías, en donde se voltean a ver, el plano sonríen y después ves la descomposición en los rostros, ¿no? de ambos personajes. De hecho, a mí me gustaría que fuera incluso un personaje cobarde, como lo que vive el amigo de Barnes, el que le dice, es que tengo un mal presentimiento con esto. Sí. Y que lo que termina haciendo es en realidad escondiéndose. Y que realmente su mal presentimiento no era que lo iban a matar, sino que lo iban a dejar más tiempo en la guerra. Que por ejemplo, ahí está también el personaje que ves cuando lo están rescatando y se apuñala él mismo la pierna. Así para que... Sí. Ya fui herido 2 veces, puedo salir de aquí. Exacto. Sí es... Que sea algo así, que retraten... Imagínate que sea... Vamos a romper la estructura de pelotón como una historia en donde seguimos a un personaje particular. Vamos a hacer una historia episódica, en donde tenemos a un pelotón de 10 miembros, no un pelotón, sería a 10 soldados que están siendo condecorados. Imagínate un número, 5, 6, 10, ¿no? Ajá. Y cada que uno recibe su medalla, cuentan su historia. Y que el discurso que se está dando, imagínate que este episodio comience, o que cada episodio comience diciendo, este soldado viene de tal lugar, ¿okay? Nació en tal lugar. En Vietnam estuvo haciendo esto, estuvo con estos pelotones, sobrevivió a esta batalla. Y cuando te narran cómo sobrevivió a esa batalla, que te narren toda la parte desagradable, ¿no? En realidad sobrevivió a las inclemencias del clima, a los mosquitos, a una enfermedad. Imagínate que alguno de ellos se haya perdido de su pelotón, haya llegado a una aldea de vietnamitas, pero él llegó en un muy mal estado y los vietnamitas terminan cuidándolo. Ajá, lo salvan. Y que le digan, es que es el asesino de vietnamitas. Y cuando te cuentan la historia te das cuenta que en realidad se hizo amigo de. Y cuando llegan los soldados a rescatarlo, entre comillas, que los matan a todos, y él le dice, ¿qué hiciste? Me estaba infiltrando para sacar información. Y que termine traicionando a los vietnamitas. ¿A todo el pueblo? A todo el pueblo, y entonces eso es lo que lo tienen tocado, pero le dan su medalla. Entonces que tengamos estos episodios en donde te cuentan lo que es la desagradable vida en Vietnam, no porque Vietnam sea algo malo, sino por el evento de la guerra en Vietnam, y que como cada quien que recibe una medalla en realidad no se merece la medalla porque no hizo nada. Ahora también se me ocurre este punto de llegar a algo como Bastardo sin Gloria. Algo ficticio. Sí, pero que tenga ese estilo. Pero
que sea justamente esto, como el discurso que da Aldo el Apache. Nosotros vamos a ser los más desagradables y vamos a hacer que todos se arrepientan de habernos conocido. Entonces, que sean soldados que empiezan a perder su humanidad, pero porque es la orden que les dio el ejército. Pierdan su humanidad para que los del Vietcong les tengan miedo, le tengan pavor a este pelotón. Imagínate que nuestro personaje principal, vamos a darle vida a un personaje principal, ¿ok? Sea el mismo Charlie Sheen. Que Charlie Sheen llega a este grupo de Bastardos sin Gloria, versión Vietnam, solamente por lo que cuentan, ¿ok? No sabe lo que es vivir ahí, con ellos. Y entonces él empieza a contar, él llega contando mentiras. Es que yo hice esto, yo he hecho esto, mi firma es quitarles el cuero cabelludo. No, mi firma es quitarles la oreja a los vietnamitas. Ajá. Yo soy el que se los quita. Porque en su pelotón estaba la persona que lo hacía, ¿no? Pero lo terminan matando. Ajá. Entonces, esa es la forma en la que lo aceptan de entrada de estos bastardos sin gloria. Pero ya estando ahí, no se da cuenta que en realidad lo que escuchaba de historias, y esa cosa que es, pues admiras, realmente es sumamente desagradable. Entonces empieza a vivir esta situación de atrapan a vietnamitas, les tiran el arroz, les tiran su comida, les queman sus aldeas, personas totalmente inocentes. Y entonces es donde él dice, imagínate el primer momento en donde le digan, muy bien, te encargo 100 orejas entonces. Ajá. Y entonces la primera vez que tenga que cortar una oreja, ¿no? Y que digan, es que solamente son orejas derechas, porque así no puedes cortarle 2 orejas a una misma persona. Entonces estaría, pues, interesante, ¿no? También esa decadencia. Que al final veamos a un Charlie Sheen que pues va avanzando, va progresando en esta evolución. Parece que ya se convenció qué es lo que tiene que hacer, pero cuando termina la guerra, cuando ya se acaba todo, que él termine pues mal, porque realmente no se acostumbró nunca a eso, y él seguía sabiendo que todos sean humanos, y termina sumamente tocado. Hermano, muy buena construcción, sin embargo, es momento del segundo corte. Exactamente. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, en donde vamos a tener una serie de películas muy gratas. Aquella persona que, nuevamente insisto, vamos a tener que hacer una dinámica en donde nadie gane nada, pero para ver si saben e identifican todas y cada una de las películas que aparecen en el siguiente bloque de películas. Amigos, amigas del pipila.mx y del Hubiera Podcast, vamos a descansar un poquito para estar de regreso en nuestro tercer bloque de su episodio número 75. Pelotón. En un momento, regresamos. En un momento regresamos. Hey there, pretty lady. How's it going, girl? Hey, Rosemary Telesco. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. I told him it was the only way to get my wife to marry me. You don't even know me. I'll have the rest of my life to find out. Is this Clarice? Well, hello, Clarice. I'm afraid I have bad news for you. Continuamos. Amigos y amigas del pipila.mx y del Hubiera Podcast, bienvenidos a su tercer bloque de su programa sabatino de cine, el Hubiera Podcast. Lucy Luna, muchos saludos, bienvenida. Ya te uniste a la parte final, pero... Pero eso no significa que sea una mala parte. Perdón, yo estoy un poquito distraído, hermano. Tú puedes continuar con el programa. Lo que pasa es que me estoy peleando con todos los servicios de streaming buscando la película de Nacido el 4 de julio. No está. Yo la tengo en DVD. Ok. No sé en dónde. Sí sé dónde está. Sí. Pero no sé si esté en buen estado el disco. Ah, ya.
Pero sí, la tengo. Nacido el 4 de julio. A ver, estamos... Ok. Este es el espacio y la nueva sección del Pipi la Punto del Hubiera Podcast llamada Busquemos películas en servicios de streaming. Sí, está en compra y venta en YouTube. Ok. Por si lo querían saber. Ok, pues bueno, aquí por ejemplo, pues el comercial para Amazon, que no lo necesita, a lo mejor en el sistema de MGM, ahí pueden encontrar justamente esta película de Pelotón, que como les comentaba, realmente fue muy grato el de encontrar esta película. Como dato extra, MGM, el canal MGM sale pues relativamente barato en comparación de lo que te sale el servicio de streaming en general. A un servicio de streaming en general, desafortunadamente, pues la forma en la que lo puedes conseguir es accediendo con tu cuenta de Amazon Prime y después dando de alta este servicio, lo cual ya hace que sea un poquito más elevado el costo. Afortunadamente, Prime Video es el servicio más económico, si no me equivoco, porque incluso sale más barato que Disney Plus. ¿$99 al mes? Sale $99 al mes el Prime Video. De hecho, Prime Video te sale más barato contratando 2 canales extras que lo que te sale del servicio de Netflix. Porque Netflix ahorita ya está en $279. Mientras que, es más, son 3 servicios ya voy a cancelar Netflix, ahorita vengo. Es un comercial totalmente innecesario para Amazon, pero neta, Amazon tiene mejores series. Que por ejemplo, en este punto, que también voy a cortar mi relación con Amazon, porque el Hubiera Podcast no está disponible en Amazon Music. Como 10 millones de podcasts y uno de ellos no está. No es el Hubiera. Bien podrían tener 1 millón de episodios más 75 y ellos se lo pierden. Sí. 1 millón de horas más 75 horas y ellos se lo pierden. Claro que sí. Queríamos hablar la próxima semana de Rescatando al Soldado Ryan. Está en el canal de Paramount Plus. Okay. Que creo es otro también que vale la pena como investigar, ¿no? Acaba de salir... Sé que esto no es un programa de comerciales, pero acaba de salir Star Plus. Con un paquete que te sigue saliendo incluso más barato que Netflix, con Disney Plus, los dos juntos. Y me gustaría indagar a ver qué... Porque de entrada tiene todas las series de Los Simpsons. Ajá. En Star Plus. Y tenemos ahí también This Is Us, todas las temporadas. Sí. Y hay una serie que adquirió Fox, que en estos momentos la tiene Netflix, que es Brooklyn Nine-Nine, una serie muy buena, muy recomendada, que la estaba produciendo una empresa y la terminó rescatando Fox. Entonces siento que las últimas temporadas han de estar en Stars Play. Siento que Stars Plus debe de ser una plataforma, al ser Fox, o la evolución de Fox después de que la adquiere Disney. Siento que debe de tener muy buen contenido, porque Fox es una de las casas productoras, de las mejores casas productoras, ¿no? Pero bueno, hermano. Ok, pues continuando con con lo que nos traía aquí, después de todos estos comerciales. Otro de los hubieras de esta película que se me presentó es un poco retratando esta humanidad o esta idealización que tenía Charlie Sheen, a lo mejor de que era un personaje que venía de una universidad. Se me ocurre qué hubiera pasado, porque hay una parte en donde dicen, es que los malditos parece que supieran en dónde está todo. Que Charlie Sheen, por las ideas que tiene de que la guerra está mal, empieza a sabotear a su pelotón. Tenemos... poniéndose del lado de los vietnamitas o dejándoles pistas. La guerra de Vietnam tiene una gran influencia en el movimiento ideológico de los hippies. Es una de las piezas fundamentales para que surja esta contracultura. Entonces, que sea un adolescente que en sus 15 años es cuando empieza Vietnam. No, que sea a sus 10 años empieza Vietnam. ¿Ok? Enlistan a su hermano. Empieza a ver todo lo que ocurre. Pero se da cuenta que la contracultura hippie no va a conseguir nada. Entonces ve la forma en la que él lo puede hacer entrando a la universidad, porque su hermano le dice, yo no pude hacer nada y yo tengo que ir a pelear. Te toca a ti
hacer lo que puedas, pero tú hazlo desde donde realmente se puede hacer algo, desde las palabras, que su hermano hubiera sido un idealista. Ajá. Entonces, sí, a través de esa parte tenemos un escenario como el de Bastardos sin Gloria, no con unos Bastardos sin Gloria, sino con una reescritura de la historia, en donde el personaje de Charlie Sheen busca detener la guerra a través de las palabras, pero incluso siendo, no sé, un infiltrado o que tampoco sea tan fácil lo que está haciendo, que también le cueste, ¿no? Porque al final de cuentas la guerra no es algo fácil. Aquí, por ejemplo, a mí se me ocurría más el hecho de que a lo mejor su hermano regresa en una bolsa. Okay. Y él entonces ya es como que se estaba metiendo en todas estas ideas de los hippies y demás, y de que la guerra de Vietnam está mal. Ve cómo a su hermano se lo llevaron. Decían a lo mejor esta parte de que tienen que cumplir nada más un año de servicio, pero por diferentes faltas o cosas que hizo su hermano en la guerra lo retrasaban, y decía, es que a lo mejor su hermano mandaba cartas, al parecer regreso dentro de un mes, y ya de repente, no, ¿sabes qué? Pues pasó esto y ahora me voy a quedar otro año más. Entonces, ya cuando su hermano ya está a punto de regresar, lo matan. Regresa, pues, de esta parte que decían que llegaban, los miembros del ejército a entregar una bandera norteamericana a la familia, que era lo que hacía referencia de que ya había muerto el hijo. Él empieza a agarrar este coraje contra el ejército de Estados Unidos y empieza a agarrar todas estas ideas tan radicales. Se enlista en el ejército para justamente sabotearlo desde adentro. Él empieza como que siendo este personaje en contra de su voluntad, sádico y todo, o sea, no tanto sádico, sino un muy buen soldado, como para que no sospechen de él, pero empieza a dejarles semillas a los vietnamitas, como para que sepan en dónde están ubicadas las bases, dónde está eso. Y entonces se me ocurre un enfrentamiento en donde él aprovecha el fuego cruzado para ir matando justamente a algunos de sus propios compañeros. Me gustaría, vamos igual, la misma línea. El hermano se enlista y deja de mandar cartas. A Maradona le hubiera gustado eso. ¿Mandar cartas? No, la misma línea. No, siempre es nueva, siempre una nueva línea. No, se enlista el hermano, o enlistan al hermano, ¿ok? Porque, pues al final de cuentas, es la guerra de Vietnam. Y a él le dicen, ¿sabes qué? Tú no te enlistes, tú eres el sustento de la familia, algo, ¿no? Llega la bandera a su casa. Y eso lo provoca decir, no vamos a meterlo todavía tan crítico al personaje, ¿ok? Va a ser un personaje que dice, ok, quiero servir a mi país. Quiero funcionar como lo pudo haber hecho mi hermano, porque él sabía que tenía que hacer el sacrificio y ahora me toca a mí hacer el sacrificio porque quiero ayudar a los vietnamitas a que no terminen siendo rojos, que no terminen siendo comunistas. Se va y se da cuenta que en realidad su hermano murió, pero murió porque algún otro, que fuera Elias. Y se da cuenta que en realidad Vance lo mata. Entonces al llegar se da cuenta de todo lo que está pasando. Se da cuenta que en realidad el gobierno de Estados Unidos estuvo maquillando todo, mediáticamente hablando, y que la situación en Vietnam es un desastre, realmente están perdiendo la guerra, ya no hay nada que hacer, y todo está mal. Y entonces busca venganza y se da cuenta que como su hermano tenía, y él sí tenía todos los ideales firmes, y él seguía diciendo, pues como Elias, de no, es que tenemos que hacer las cosas bien, vamos a hacer esto y estamos aquí en la aldea, pero al final de cuentas no tenemos que agredir a las personas que están aquí porque ellos no son los culpables, nosotros estamos peleando aquí por rescatar a los vietnamitas y no estamos aquí para abusar de ellos. Y entonces por esa situación pues había todo un pelotón que se puso en contra de él y lo mata. Y entonces dice, bueno, ustedes mataron a mi hermano, yo me voy a encargar de llevar a cabo una venganza. Y entonces se encarga de vengar a todos. Y cada batalla, que en realidad pues no podíamos tener muchas porque en todas salía muy mal librado Estados Unidos, pero cada que tenía la oportunidad, que encontraba en una aldea,
mataba a uno de los del pelotón. O empieza a torturar a alguno de repente para recabar información acerca de quién mató a su hermano, ¿no? No sé, se me ocurre esta parte de que a lo mejor cuando llevan al cuerpo, no sé, o sea, es que, por ejemplo, ¿no? Ya sería, no encuentro la forma de cómo hacer que él se dé cuenta, pero por ejemplo, digamos, las armas dejan un tipo de bala, calibre y demás. Entonces, las armas de los vietnamitas dejaban un tipo de cicatriz, un tipo de entrada o algo que lo hiciera obvio que habían muerto por balas vietnamitas. Y las balas americanas dejan otro tipo de heridas. Entonces, él se da cuenta que las heridas de su hermano fueron de fuego amigo, no fueron del enemigo, ¿no? Entonces, siempre manejan, o sea, la historia que le dan a la familia es de que murió en combate, asesinado por vietnamitas, pero él dice no, es que estas son balas americanas. Y él se enlista, empieza a investigar, llega a los pelotones, llega a este pelotón en donde estuvo su hermano, empieza a investigar para tomar venganza de quien lo mató, porque él sabe que su hermano era una persona buena y entonces empieza a investigar, no, si tu hermano quería cambiar las cosas desde dentro y el líder del pelotón fue el que lo asesinó porque él evitó la violación de gente, por eso lo odiaban, ¿no? Imagínate que él haya sido el sargento, ¿no? Y que su pelotón es el que se encargó de matarlo en una especie de motín. Lo cual al final termina siendo una... es algo penado en el ejército, ¿no? Pero que demuestren que no se parecía que el sargento estaba empezando a estar coludido con los vietnamitas y que... Porque los trataba bien. Porque los trataba bien, exactamente. Entonces, imagínate, llegan a una aldea y el sargento les dice, es que en vez de llegar y destruir todo, no, vamos a ayudarles a reconstruir estas casas. No, si bien no a reconstruir, a realmente hacer un interrogatorio justo, con eso más que suficiente, que tuviera su traductor, que en el caso de este pelotón era Johnny Depp, él era el traductor, que tuviera su traductor y que les explicara, ¿no? Por qué estaban ahí y necesitaban hacer lo posible, si tenían cualquier tipo de violencia o llegaba alguien a amenazarlos, que les dijeran que realmente ellos no les iban a hacer nada, pero incluso podían montar una especie de guardia para defenderlos, o como ha hecho tantas veces Estados Unidos en su historia, que él represente esta política intervencionista de manera correcta con lo que supuestamente es, porque dentro de las cuestiones que hace Estados Unidos es darle armas supuestamente a estos a países para decirles defiéndete, que este personaje sea la parte correcta de esto. Ok, tú tienes armas porque te las dejaron los del norte de Vietnam. Enséñate a usarlas. Te vamos a enseñar a usarlas por si vuelven a venir en contra de ti, te defiendas. Y entonces se gana la confianza de todos. Obviamente, lo primero que le viene a la mente a su pelotón es decir, los estás armando y nos van a matar. Entonces, que por esa razón es que lo matan, pero era un idealista al final de cuentas, el hermano de nuestro personaje principal. Si te pones a pensar, es algo también de lo que hicieron los españoles aquí. O sea, se aliaron con pueblos de aquí, porque los pueblos de aquí, aparte de que eran más, conocían el terreno mejor. Exactamente. Entonces, sí, era a lo mejor la idea, ¿sabes qué? Es que nadie se puede defender mejor en la selva que ellos. Nosotros no venimos de la selva, ellos conocen la selva. Exacto. Ahora, no quiero dejar inconcluso irnos sin este otro punto que yo tenía pensado, en donde, como tú lo has mencionado en más de una ocasión, entre más cercano es el vínculo entre los personajes, más tensión hay. ¿Qué hubiera pasado si Elías y Burns fueran hermanos? Burns. El señor Burns es excelente. El de los Simpsons. Burns y Elías hubieran sido hermanos, que hubieran sido dos hermanos reclutados. A ver, separados. Separados al nacer y le dieron un medio medallón. No, me imagino el de que a los dos hermanos los hacen reclutas, llegan a ser sargentos,
están en diferentes partes de Vietnam. Ajá. Y uno es sargento y es un muy buen sargento de un pelotón, o sea, siendo estas prácticas justas como lo hace Elías, y el otro empieza a ser sádico y despiadado como Barnes, y tenemos justamente o sea, llega un punto en donde ambas compañías se juntan en un solo regimiento y ellos empiezan a discutir porque tienen ideas muy diferentes. ¿Qué te parece si los convertimos en leones? Sí. Que sea una pelea por un reino. Uno de ellos tiene un hijo. Y en la presentación, el hermano menor no asiste. Porque yo estaba ahí antes de que esa bola de pelos llegara. No, sí estaría muy interesante, en particular el hecho de que pues debe de haber un confrontamiento entre ambos personajes. Uh-huh. Tenemos que encontrarlos, tenemos que enfrentarlos. El hecho de que sean hermanos debería para que funcione, debemos de meterles una historia a cada uno de ellos, ¿no? Cuestiones distintas que haya vivido para que sean, digo, al final de cuentas cada uno tiene su propia personalidad. Ajá. En general, no es que tú y yo seamos iguales, pero estaría como muy interesante ver que realmente ellos tuvieron una formación distinta. Que a uno el papá, la mamá lo trataba de cierta manera y al otro lo trataban de otra manera, y es lo que empezó a generar ciertos conflictos entre ambos personajes, envidia entre ambos personajes, o por parte de uno de ellos, que sea ese clásico de es que sé como tu hermano, porque él es inteligente, porque él hace sus tareas, hace sus labores, y el otro era desplazado, ¿no? Y entonces en la guerra se nota mucho esta parte de es que tú te sientes que eres el hermano perfecto, tú sientes que todo lo que haces está bien. Y no es así, Nemo. Que podemos hacer esta parte, como muchas veces en ocasiones dicen, pues todo depende de qué camino quieras elegir. Uh-huh. Es el de los dos hermanos y el padre alcohólico, ¿no? Uno dice, yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico, y el otro dice, yo no tomo porque pues vi que mi padre era alcohólico, ¿no? Y hacía todo, y no quería volverme en él. A vivir lo que vivía él. Y causar lo que él hacía, ¿no? Podíamos poner el de que son los dos hermanos, de a lo mejor una familia disfuncional, uh-huh, en donde el pequeño comenzaba a defender a la madre de estos ataques, y el mayor a lo mejor es el que ve cómo su papá trata a las mujeres y dice, es que así es como se tiene que tratar a las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, él siempre vivió más apegado de su papá, ve cómo su papá maltrata, no sé, hasta sus empleados, cómo trata a otras personas. Dice, pues es que aquí tienes que hacerte respetar con fuerza, ¿no? Con la autoridad, y el papá es una persona así violenta y todo. Entonces el hermano mayor retoma esto, y el menor dice, no, es que tenemos que proteger al débil, que él protegía a su mamá, o él viene siendo esta parte protectora. Les llega una carta de que su mamá murió, uh-huh, a lo mejor, y esto pues todavía rompe un poquito más a los personajes. A el mayor lo hace todavía más agresivo, y al pequeño pues a tratar de proteger más al desvalido, ¿no? Uh-huh. Sí, sería muy bueno, mucho contexto por parte de ambos personajes, pero preocupación en cuanto a cómo va a ser su enfrentamiento. A lo mejor empieza, te digo, están todos dentro de un mismo regimiento. O sea, primero vivieron la guerra en diferentes lados, no se habían encontrado. Sabían que ambos estaban en Vietnam, uh-huh, pero no se habían encontrado. A razón de que se empiezan a mermar los pelotones, o por distintas misiones llegan a formar parte del mismo regimiento. Uh-huh. Entonces, ya ahí dentro de ese mismo regimiento, a ambos pelotones los mandan a una misma misión. Uh-huh. No sé, tú llegas por el flanco izquierdo, tú por el derecho. Uh-huh. Y entonces ve que el hermano justamente es esta persona agresiva, violenta, que le dispara, que hace bailar al de un solo piecito, que quiere su pelotón violar mujeres, y dice, no, espérate, es que eso está mal. Uh-huh. O sea, tenemos que interrogarlos. Sí están a lo mejor coludidos con el Vietcong, pero esa no es la manera de hacerlo, ¿no? Y en esta parte a lo mejor de que el hermano está amenazando a la niña, uh-huh, el otro lo golpea y dice, es que esa no es la forma correcta. Y ahí empieza a hacer el de que se empiezan a agarrar, pues, este rencor entre ambos, ¿no? Y este tipo de reclamos en el que pues, tú siempre eras el preferido de mamá y cosas así.
Y al final que terminen en un enfrentamiento que sea personal en una batalla y que termine ya que cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos decida cuál va a ser el sobreviviente. Que pudiera ser esta parte de lo mismo. Elías va a una parte del río a cubrir a su pelotón de un cierto flanco. Después el hermano diga, yo voy también para ayudarlo, o sea, o para rescatarlo. Y justamente Elías está a lo mejor siendo perseguido por los vietnamitas, va corriendo, se topa de frente a su hermano, sonríe porque se siente aliviado de que piensa de que él lo va a ayudar y se queda, y nada más ves nuevamente la descomposición de la mirada, ¿no? Pero sería, ¿sabes qué sería muy? Porque el desenlace de Elías es inesperado. Ajá, porque piensas que ya murió. Porque piensas que ya murió. Sin embargo, que sea mucho más agresivo el hecho de que va corriendo, o que incluso los dos van corriendo, que le dice, corre, vienen los... Ajá. Ok. Necesitan entretenerse con algo y que le disparen la pierna y el otro hermano se va corriendo. Ese sería brutal y todavía sería más sanguinario, sería más despiadado y donde dices, fuck, eran hermanos. Pero bueno, amigos, amigas del pipila.mx, estamos en tiempo. Ya nos pasamos un poquito de lo que normalmente solemos invertir para este programa. La próxima semana yo creo que vamos a seguir hablando de películas bélicas porque aunque no estamos hablando de cine mexicano ni de ni la independencia de México, al final de cuentas fue un conflicto bélico en nuestro país y no estaría de más hablar de películas bélicas también. Entonces, a ver si logramos encontrar Nacido el 4 de julio, Rescatando al Soldado Ryan. Es más fácil encontrar Rescatando al Soldado Ryan. Sí, podemos hacerlo. Pero ya estaremos hablando de otra película bélica la próxima semana, aquí en su programa favorito, El Hubiera Podcast. Recuerden, como cada semana, síganos en todas nuestras redes sociales, danle like, suscríbanse, like al video aquí en Facebook, síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como El Hubiera Podcast y también sigan al pipila.mx en todas las redes sociales. Hermano. Pues nada más, por ahí a lo mejor estamos en puertas de ver otro proyecto, esperen noticias y también por ahí queremos empezar a hacer otras cosas dentro del mismo Hubiera Podcast, a ver si se puede. También estamos en pláticas, ya los tendremos informados a ver si se puede concretar algo. Y pues agradecerles como todas las semanas el haber estado aquí con nosotros, el habernos escuchado. Recuerden, si les gustó el video, darle like, no les cuesta nada, suscribirse, un pulgar arriba. Igual si no les gusta, pues un dislike. Recomendaciones de qué película les gustaría en dado momento el ver aquí en este programa. Y como todas las semanas, coman frutas y verduras. Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Gracias, producción. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? Warriors, come out to play. Yo, Adrian! I did it! You did. You crazy son of a bitch, you did. You have no power here, Gandalf the Grey. I'll be right here. Hasta la próxima. Esto es una producción del pipila.mx.